Me arrepentí, viendo que solo quedan 30 capítulos, decidí subir los 30 que faltan, así es, 3 vídeos en un día, porque lo quiero mucho, va a ser de la misma manera, el primero a las 11:15, el segundo a la 1:15 y el último a las 3:15, para después volver a los demás fanfics. Ahora sí, terminemos con esto. Por cierto, les recomiendo verlo con el volumen no muy alto, no hay nada escandaloso, pero sí algunas partes interesantes. Capítulo 421. Foto de recuerdo. Señorita Aventurine, debo recordarle, dijo el médico jefe mientras miraba los mensajes de la compañía y advertía con firmeza que esta es su última oportunidad. Debe darlo todo y asegurar beneficios suficientes para la empresa. Quizás, algún día en el futuro, puedas volver a la forma que amabas, tal como eras antes. Ella creía que Aventurine, quien una vez fue una de los 10 corazones de piedra y había escalado desde lo más bajo, no sería derrotada fácilmente por un asunto tan trivial. Quizás, con esta experiencia de haber sido transformada de hombre a mujer, al ver otro lado del mundo, esta Aventurine brillaría aún más. Esta belleza poseía tanto potencial como confianza. Aventurine tiró de la comisura de su boca y forzó una sonrisa. Gracias y... ¿cómo podría volver a ser exactamente lo mismo? Incluso si más adelante lograba grandes hazañas y se le permitía volver a ser hombre y... para entonces ya habría sido manoseada y examinada incontables veces, completamente mancillada. Incluso si volviera a ser hombre, la experiencia dejaría una marca imborrable en su mente. Recordando cómo estaba llena de orgullo antes de partir hacia Colonia Penal, y comparándolo con su ahora perfecto y delicado rostro, sintió una melancolía indescriptible ante aquella transformación. La vida es tan impredecible. Inexplicablemente pensó en Sol, el hombre que había arruinado completamente sus planes y había jugado con ella a su antojo. Antes, siendo hombre, no podía vencer a Sol en juegos de ingenio. Pero ahora, como mujer y quizás sí podría. No era una reina delicada. Tenía fuerza y medios. Pero y aún así, probablemente no sería rival para Sol. Suspiró y qué frustrante. En ese momento, el teléfono de Aventurine sonó. Lo tomó. Jade estaba solicitando una videollamada. Aventurine dudó. En su estado actual, no se veía en su mejor momento. Pero al pensar en sus superiores de confianza, Jade y Topaz, quienes le habían confiado responsabilidades de piedra angular y habían arriesgado severos castigos por ella y... bueno, está bien. Usaré esta apariencia desordenada para tranquilizarlas un poco. Aventurine aceptó la llamada y aparecieron proyecciones en ambos lados. Del lado de Sol, podía verse la frágil figura de Aventurine en el pasillo del hospital. Del lado de Aventurine, 4 pares de ojos llenos de curiosidad la miraban fijamente. Ella observó las proyecciones parpadeantes frente a ella, y su expresión se fue endureciendo poco a poco. Jade señaló la proyección de Aventurine. Señor Sol, esta es Aventurine ahora, después de la cirugía. Sol asintió. Más de 10 cámaras flotaban a su alrededor. Las cámaras estaban colocadas en distintos ángulos, asegurando que no hubiera puntos ciegos. Cada cámara tomaba 36.000 fotos en ultra alta definición por segundo. No tan rápido como las cámaras de ultra alta velocidad más avanzadas, claro, pero suficiente para capturar cada expresión sutil de Aventurine. De culpa a miedo, de miedo a ira, de ira a impotencia y... lo que Aventurine mostraba era simplemente arte. ¿Esta realmente es la señorita Aventurine? Las pupilas de Robin temblaron, y un inesperado sentido de crisis surgió en su corazón. Aventurine era impresionante ahora, no menos que cualquiera. Si Sol desarrollaba sentimientos y eso sería desastroso. Podría aceptar emparejar a su hermano con Aventurine, pero no podría aceptar a Sol con Aventurine. ¿No es esto y un poco demasiado? Topaz miró la densa fila de cámaras y habló con cierta incomodidad. Como antigua colega, ver a Aventurine así despertaba en ella simpatía junto con diversión. Te enviaré una copia. Sol miró fijamente y habló con franqueza. Elige la expresión que quieras. La tecnología de cambio de género en este mundo era demasiado avanzada, combinada con la ya impresionante apariencia de Aventurine. La pequeña Aventurine femenina probablemente causaría sensación en ciertos círculos. Aún así, personalmente encontraba mucho más divertidas las expresiones avergonzadas de Aventurine. Topaz se sonrojó, avergonzada. No quise decir eso.
Señor Sol, ¿cuánto tiempo sin vernos? Sigue siendo tan ingenioso como siempre. Aventurine forzó una sonrisa amarga. Sé que me veo hecha un desastre. Si puedo hacerlo feliz, es lo último que puedo hacer. Si quiere reírse, entonces ría todo lo que quiera. Al enfrentarse a este antiguo adversario, su corazón dolía. La última vez que se vieron, ella había sido el jugador Aventurine. Ahora era una joven dama a punto de casarse. Y Sol todavía llevaba ese aura radiante e imparable, como si ningún obstáculo pudiera detenerlo. Una fuerza verdaderamente envidiable. Eso es muy amable de tu parte, Aventurine. Sol guardó las cámaras con naturalidad y suspiró. En realidad te admiro. Tomar unas fotos es solo registrar la vida. Dejaste una fuerte impresión en mí en aquel entonces. Ahora, tu apariencia me hace querer capturarla. No era un pervertido. No tenía interés en personas transgénero. Incluso si pudiera reclamar el estatus LGBT por diversión, no le gustaría de verdad. Con tantas mujeres naturalmente hermosas en el mundo y, incluso si Aventurine fuera la última mujer en la Tierra, preferiría estar solo antes que comprometerse. Robin suspiró aliviada. Parece que después de todo no había ganado una extraña hermana nueva. En ese momento Aventurine miró a Jade y preguntó suavemente. ¿Me llamaste por algo? Miró a Sol, con un rastro de agravio en sus ojos. Probablemente las negociaciones entre Jade, Topaz y Sol no habían ido bien o quizá él había hecho exigencias excesivas para verla en un estado incómodo, lo que las llevó a llamarla. Bueno, les debo a mis colegas de confianza. Las ayudaré como pueda. El señor Sol sabe lo que te ocurrió y está muy interesado, dijo Jade, evitando ligeramente el encantador rostro de Aventurine. Quiere ver tu estado actual antes de tomar una decisión. El señor Sol es una persona muy amable. Llegó a un acuerdo con el director Diamond para devolvernos la piedra angular. Y ahora, tanto el departamento de Topaz como el mío están bajo el señor Sol. Incluso ella no podía mirar directamente ese hermoso rostro. Comparado con la Aventurine de antes, era difícil no sentirse conflictuada. Ya veo. Aventurine reflexionó y luego miró a Sol con un destello de esperanza. Gracias por su preocupación. Entonces, ¿y cuál es su decisión? A juzgar por los cambios de personal de Jade y Topaz, el resultado claramente no era tan simple como lo describían. El director Diamond debía haber pagado un gran precio. Sin embargo, parecía que ambas partes estaban satisfechas. Y entre líneas, Jade insinuaba que Sol podría ayudarla esta vez. Simpatizo con tu situación, dijo Sol con una leve sonrisa en los labios. Aunque una vez tuviste pensamientos que no me gustaron, es innegable que eres talentosa. Sería una lástima desperdiciarlo. Le propondré a Diamond que expíes tus errores sirviendo a Colony Penal. No necesitarás casarte con ese corpulento jefe de la familia de la armonía. Le gustaban las combinaciones inusuales, pero demasiado inusuales eran inaceptables. Bob Esponja y Calamardo. Bien. Aventurine y un hombre musculoso. No. Aventurine no mostró alegría de inmediato, sino que dudó. Entonces, ¿y necesito volver a mi sexo original? Sabía el encanto que tenía ahora para los hombres y también sabía que Sol tenía muchas bellezas a su alrededor. Si por casualidad, Sol sentía algo por ella sería mejor que casarse con el bruto de la armonía, aunque solo un poco. Sol frunció ligeramente el ceño, con un tono peligroso. Si no quieres estar con el hombre de la armonía, no tienes que volver. ¿Qué significaba eso y cuestionar su orientación? A él solo le gustaban las mujeres genuinas. Ninguna tecnología podía engañarlo. Entiendo su intención. Aventurine sintió una oleada de alegría. Gracias por su gracia. Nunca olvidaré esto. Sí. No tengo que volver a ser mujer otra vez. No tengo que casarme con él. En ese momento, Sol, quien la había salvado, le había dado una nueva oportunidad de vida. Sol la había salvado del peligro y aunque exactamente cuán peligroso había sido, eso era mejor no examinarlo demasiado. Capítulo 422. ¿Qué está haciendo el pájaro? Poco después, el Departamento de Inversiones Estratégicas de la compañía recibió la directiva de Sol. El director Diamond no dudó. Inmediatamente eximió a Aventurine del juicio punitivo.
Este castigo originalmente había sido impuesto como presión de otros departamentos personalmente, él nunca había aprobado este tipo de juicios que alteraban la naturaleza humana. Los 10 corazones de piedra bajo su mando eran talentos raros. Mientras su esencia no fuera tocada, él les concedía una mayor indulgencia. Ahora que Sol había hablado, coincidía perfectamente con sus propios pensamientos. El error de Aventurini había sido grave, pero el perdón de Sol reducía la severidad. Si Aventurini trabajaba con diligencia a partir de ahora, la redención sería posible. Como Sol había intervenido personalmente, Aventurini ahora sería más responsable de los asuntos de Sol, actuando como un puente entre Jade, Topaz y la compañía. Parecía que el señor Sol era realmente un hombre magnánimo y bondadoso. Incluso alguien como Aventurini, el principal culpable en Colony Penal, había sido perdonado con ligereza. ¡Qué gran bondad! Para la compañía, esto era una señal positiva. Significaba que Sol era fácil de tratar. Y, mientras tanto, en el hospital de primer nivel de Pierpoint. La señorita Aventurini terminó la videollamada con Jade y, al ver el aviso del director Diamond, lágrimas brillaron en sus ojos. Casi y solo un poco más y el último Aventurini masculino habría desaparecido. Por suerte, aquella persona distinguida había mostrado misericordia. De lo contrario, la habrían sometido a innumerables pruebas. Sintiendo alegría, Aventurini chasqueó los dedos, su rostro orgulloso y encantador aún más brillante. Doctor, ayúdeme a cambiar de nuevo. Estaba lista para recuperar su masculinidad, dejar de lado el lado femenino y volver a ser ella misma. Esta sensación fría ahí abajo y no la quiero ni por un segundo. Todavía tienes deberes con la compañía, así que no puedo obedecer ciegamente, dijo la médica jefe, sacudiendo ligeramente la cabeza. Ser mujer no es algo malo. Has sido hombre durante tanto tiempo, quizás sea hora de experimentar una nueva forma de vida. Escuché que el jefe de la familia de la armonía es fuerte y te traerá placer. Ella entendía a Aventurini. Los cambios de género repentinos eran difíciles de aceptar. Pero después de varias sesiones, Aventurini llegaría de disfrutarlo. Además, su cirugía era extremadamente avanzada, resolviendo completamente cualquier complicación femenina. El parto incluso podía ser totalmente indoloro. Con una bendición así, no había necesidad de sentirse molesta. El rostro de Aventurini se oscureció. Levantó su teléfono para mostrar la pantalla. Este es el arreglo del director Diamond. Tengo otras tareas para expiar mis errores. ¿Oh? La médica jefe frunció el ceño con escepticismo y luego revisó sus propios permisos de acceso. Después de confirmar que era correcto, miró a Aventurini con asombro. Cometer un error tan grave y aún así ser rescatada, así que suerte encontrar a un benefactor. Palmeando el hombro de Aventurini, la médica jefe dijo con emoción. Cuando encuentres a un benefactor, debes estar realmente agradecida. Personas capaces de ayudarte de esta manera son raras en este mundo. Lo sé. Trabajaré duro para pagar su bondad. Pensando en las cámaras omnipresentes, la expresión de Aventurini se tensó. Sentía como si hormigas caminaran por su cuerpo. Esa persona distinguida la había ayudado, sí, pero también había grabado maliciosamente todos sus momentos incómodos, la única razón del fracaso de su misión. Con esa mezcla de amor y odio, no sabía cómo enfrentar a Sol. ¿No puedes dejar ir tu orgullo? La médica jefe sonrió con comprensión. Esa persona distinguida ha hecho tanto por ti y simplemente sigue lo que él quiera. El rostro de Aventurini se oscureció instantáneamente, sus dientes apretándose. Solo cámbieme de vuelta. No diga más. ¿Y qué estaba pensando esta doctora? Él solo la estaba ayudando por respeto a Jade y Topaz. Era como si quisiera imponer algo sobre ella cuando anteriormente, cuando ella misma lo sugirió, solo había rechazado directamente. Desagradecida, murmuró la médica jefe, poniendo los ojos en blanco. Luego llamó a su asistente. Empujen a la señorita Aventurini adentro. Cámbienla de nuevo a hombre. Ser mujer no es malo, puedes experimentar placeres desde múltiples ángulos. Ella era una seguidora del sendero de la erudición, estudiando asuntos de la abundancia, una de las mejores médicas de este hospital de primer nivel. Incluso el infalible Aventurini no la intimidaría, mucho menos el Aventurini actual. Y Aventurini yacía inexpresiva en la cámara, exponiendo su delicado cuerpo. Momentos después, a medida que varias inyecciones fluían, los cambios ocurrieron rápidamente.
Cuando Aventurine salió nuevamente de la cámara, había vuelto a ser un hombre saludable. Espera, ¿y por qué su pecho seguía siendo tan grande? Solo una pequeña lección desaparecerá en una semana. La próxima vez, sé educado con el doctor. Dijo la médica jefe con tono burlón, pesando el gran pecho de Aventurine con las manos. Yo estaba equivocado. Aventurine sintió la extraña sensación y su rostro se volvió rápidamente verde. De ahora en adelante, nunca ofender a las mujeres, especialmente a una loca seguidora de la erudición y la abundancia. Durante la próxima semana, nadie debía verlo. Y definitivamente, nunca ofender a Sol. Esa era una figura aterradora, capaz de aplastarlo e incluso cambiar su género a voluntad. Y. Colony Penal, Pabellón de Ulirt. Aquí está la colección de fotos para ustedes. Sol chasqueó los dedos, creando dos colecciones de Aventurine para Jade y Topaz mediante la actualización del pensamiento, suspirando. Las fotos de transformación de género de uno de los 10 corazones de piedra son bastante coleccionables. Considérenlo un regalo por su incorporación. Por supuesto, si quieren venderlas, también está bien. Dada la fama de la Corporación Interastral de la Paz, los 10 corazones de piedra eran conocidos en todo el universo. Los fans de Aventurine, tanto amantes del BL como de Yaoi, atesorarían una colección así. Si algún magnate quisiera venderlas por miles de millones, no sería sorprendente. Antes de viajar aquí, había visto millones gastados en asuntos similares de fandom. Esto y realmente es un regalo especial. El rostro normalmente tranquilo de Jade mostró una ligera reacción. Ella destacaba en evaluar objetos. Esta colección, en términos de valor, era un tesoro de nivel medio más valioso que algunas porcelanas milenarias de planetas lejanos. Pero como era la historia oscura de Aventurine, resultaba aún más intrigante. Como colega, decidió atesorarla, para ver qué precio pagaría Aventurine para redimirse. También aún sentía un poco de enojo por el fracaso reciente. Gracias, señor Sol. Realmente tiene un ojo excepcional. Topaz aceptó la colección con gusto, casi impaciente por la emoción. Había esperado resistirse a algo así, pero sostenerla la llenó de una extraña emoción. Aventurine, que había competido secretamente con ella durante tanto tiempo, finalmente estaba en sus manos. Con esta colección, podría consumir a Aventurine para siempre. Si les gusta, eso es bueno. Sol saludó humildemente, complacido de que su trabajo fuera apreciado. Entonces, ¿y cuál es nuestra siguiente tarea de trabajo? Preguntó Jade con cautela. Ahora oficialmente bajo Sol, no estaban seguras de qué estilo de trabajo prefería. Sol se acarició la barbilla con calma. Como dije antes, Topaz, ve a la estación espacial a discutir la compensación con Herta. Jade, discute cooperación con Robin. Los asuntos de hoy terminan aquí. Pueden comenzar a integrar y transferir sus departamentos. Él no solo las quería a ellas, sino también a sus equipos. Cambios laborales significativos requerían una organización adecuada por parte de Jade y Topaz. Adiós, Lord Sol. Jade y Topaz se levantaron, inclinándose con humildad y respeto. Sonrieron, finalmente habían resuelto el problema de la piedra angular. Aunque inesperadamente ellas y sus subordinados se convirtieron en la planta de Sol dentro de la compañía, en general era positivo. No solo salieron ilesas, incluso Aventurine, que iba a ser entregada en matrimonio, fue salvada. Pronto, las dos salieron del mundo onírico. En el pabellón de Ulaig, solo quedaron Robin y Sol. Sin las dos forasteras ni los asuntos de la compañía, el ambiente se suavizó considerablemente. Se sentía más como entre amigos, relajado y pacífico. Robin suspiró ligeramente, su delicado rostro mostrando una mezcla de emociones. Las bellezas de la compañía la habían contactado primero, y luego ella notificó a Sol. Había pensado que podrían convertirse en sus rivales. No esperaba que sucediera tan rápido. Solo una conversación, y dos de los famosos 10 corazones de piedra del universo eran prácticamente posesiones privadas de Sol. Esta sorpresa había llegado demasiado de repente, no estaba preparada en absoluto. Incluyendo a la señorita Sparkle, Sol había ganado 3 bellezas en cuestión de días, algo imposible para la gente común, y con quienes podía interactuar directamente. Sumando a la señorita Sparkle y a Silverwolf de antes, los números ya eran notables. Aunque le había dicho a su hermano que no le importaba y
¿Cómo no le iba a importar? Había entrado voluntariamente en esta trampa, comenzando poco a poco a sentir afecto por Sol, quien siempre la ayudaba a comprender y la apoyaba. El amor trae posesividad. Pero no tenía derecho a quejarse, él era quien le había dado una nueva vida. Los asuntos pasados con su hermano, Sol siempre apoyándola, ahora los beneficios que había conseguido para Colony Penal ya había dado suficiente. Y aún así ella quería más. Sol descansaba en el sofá, disfrutando tranquilamente de las expresiones anteriores de Aventurine. Robin se inclinó ligeramente hacia adelante, rodeando el cuello de Sol con los brazos desde atrás, susurrando cerca de su oído. Gracias, señor Sol, por ayudarme otra vez. Nuestra relación y ya no necesita agradecimientos. Sintiendo su mejilla suave contra él, Sol la acarició suavemente, sonriendo. Y esta vez, yo también me beneficié. Realmente era una chica considerada y reflexiva, siempre consciente de los esfuerzos de los demás. No ingenua, sino alguien que entendía todo y aún así elegía la bondad. Una santa natural, imposible de no adorar. Estos dos hermanos irradiaban luces angelicales, como los santos bíblicos de antaño. Eso es lo que mereces. Robin se sonrojó, abrazándolo con fuerza y murmurando. Es tu recompensa por tus acciones por Colony Penal, y lo que obtuviste es mucho menos que lo que diste. La armonía abraza todo, ya sea a través de la destrucción o del orden, los resultados difieren enormemente. La destrucción trae desorden, alejando a la mayoría. El orden estabiliza la armonía, ofreciendo protección bajo un juicio regulado. Así, el orden se convierte en parte de la armonía. Una luz de esperanza surgía para Colony Penal. La influencia de las acciones de Sol iba mucho más allá del impacto superficial, más valiosa que billones de créditos invertidos. Y lo que Sol tomó a cambios fue mucho menos que una 10.000ª parte. Robin sentía que no era suficiente ni de lejos. Rozó su mejilla contra la de Sol. Además, sin ti, la compañía no habría hecho tales concesiones a Colony Penal. La misma cosa tenía un valor diferente en distintas manos. Esas dos piedras angulares en manos de Sol podían asegurar enormes concesiones de la compañía y resultados brillantes. En manos del débil Colony Penal, solo serían clavos para que la compañía los clavara, haciéndoles pagar un alto precio. La misma cosa, en diferentes clases, tenía efectos completamente distintos. Piensas demasiado, Robin suspiró Sol, tomando su mano. Siéntate y descansa. Has trabajado duro recientemente, quiero verte relajarte un poco. Analizar todo, ver pros y contras desde una perspectiva más alta no era algo en lo que una cantante debería centrarse. Pero por Colony Penal, Robin tenía que ser cuidadosa. Robin asintió ligeramente, siguiendo la guía de Sol. Pero pronto se dio cuenta de que él no la guiaba hacia el sofá, la guiaba para sentarse en su regazo. Sus dedos temblaron, con un toque de timidez. Aún así, obedientemente se colocó frente a él y se giró para sentarse en su muslo. Como un pájaro cansado que regresa a su nido, inclinándose en su abrazo. Sus cuerpos presionados hicieron que su corazón se acelerara. Era la segunda vez que estaba tan cerca de Sol. La primera fue en el descenso de Dominicus en Colony Penal, agradecida porque él había salvado a su hermano. Esta vez, con menos distracciones, podía sentir todo con mayor intensidad. Sus manos en su abdomen, su rostro contra su cuello, sus cinturas presionadas y... el calor se transmitía, los latidos se sincronizaban, las respiraciones rozaban su mejilla. Se sentía como si fueran uno solo, con solo el último centímetro separándolos. El rostro de Robin se volvió más rojo, como suaves flores de cerezo rosadas, tiernas y llenas de vida. Cántame una canción, Robin. Sol apartó suavemente su cabello detrás de la oreja y sonrió. Parece que no has cantado en un tiempo. ¿Recuerdas que soy tu fan? El rostro de Robin se suavizó, sus ojos encontrándose con los de Sol. ¿Qué te gustaría que cantara? Todavía recordaba su primer encuentro en Dreamflux Reef. Él se había llamado su fan y prometido ayudarla siempre. Y al final, realmente había cumplido su promesa. Al principio, su razón para ayudarla había sido simplemente su amor por su canto. Tan puro, tan ligero y tan conmovedor para una cantante. Swinging Lonely Through the Galaxy. Sol sostuvo su delgada cintura y sonrió. Es alegre, ligera y llena de espíritu aventurero. Tal vez debería ponerme de pie, dijo Robin, encogiéndose un poco en su abrazo. ¿Suena mejor cantarla de pie?
Sol notó el pequeño movimiento y sonrió. No es necesario sentarte en mi regazo, es perfecto. Me gusta más así. Capítulo 423. Una técnica de enseñanza especial. Robin, tu canto es realmente hermoso. Sol sostenía su suave cuerpo con una expresión sincera. Es mi profesión principal. Robin presionó tímidamente la mano de Sol y respondió con una sonrisa. Sol dijo con sincera preocupación. ¿Qué debería hacer si yo también quiero aprender? Yo te enseñaré. Robin aceptó feliz. Poder ayudar a Sol la hacía sentir maravillosa, especialmente porque cantar era exactamente aquello en lo que ella destacaba. Soy bastante torpe en esto, dijo Sol con un poco de vergüenza y un toque de timidez. ¿Está bien si es boca de boca? Era simplemente demasiado inútil aprender solo mirando, no funcionaba en absoluto. Solo mediante boca de boca, sintiendo personalmente la técnica, podría aprender lentamente. Solo en momentos como ese se sentía completamente impotente. Turi. Robin miró esos ojos brillantes, llenos de ganas de aprender, y pudo percibir que no había ningún deseo mezclado en ellos, solo pura curiosidad. ¿Realmente estaba intentando aprender a cantar? Le daba demasiada vergüenza señalarlo, ya era lo suficientemente obvio. El rostro de Robin se tiñó de rojo intenso mientras apartaba tímidamente la mano que había empezado a comportarse mal. ¿Cómo podían hacer algo así? Como mínimo, deberían cambiar de lugar. Esto era una oficina, un lugar solemne donde se decidía el futuro de Colony Penal. Aunque incluso abrazarse así ya se sentía inapropiado en un lugar tan solemne. Sintiendo su brazo ceder ligeramente, y viendo la inconfundible ternura en sus ojos, ella sabía que si resistía solo un poco más, Sol jamás la obligaría. Pero precisamente esa era su astucia, era intencional. Robin suspiró suavemente y dejó de resistirse. Porque podía negarse pero no podía soportar hacerlo. Este hombre había vivido demasiado, era lo suficientemente hábil como para que ella no pudiera defenderse. Levantó ambas manos para sostener el rostro de Sol y dijo con impotencia pero suavidad. De verdad no puedo hacer nada contigo. Si es así, y no puedo negarme en absoluto. Sol miró esos ojos hermosos, como de ensueño, y dijo con una sonrisa. Sabía que no rechazarías mi deseo de aprender a cantar. ¿Puedes hablar un poco menos? Robin inclinó ligeramente la cabeza, apartando su cabello, con una voz que flotaba suavemente. Cuanto más hablas, menos valor tengo. Antes de que Sol pudiera responder, Robin inclinó la cabeza hacia atrás y presionó suavemente sus labios contra los de él. Este era su primer beso mientras estaba sentada en los brazos de Sol. Sus labios se movían, torpes pero llenos de vida, rebosantes de calidez y vitalidad. ¿De verdad me está enseñando a cantar? Ese pensamiento cruzó la mente de Sol. Porque podía sentirlo, los movimientos de los labios de Robin seguían exactamente el ritmo de su I To My Beat in Cosmos. Ella realmente estaba demostrando la técnica de canto mediante el contacto de los labios. ¿Era porque estaba avergonzada y necesitaba moverse más para ocultarlo? Demasiado adorable, mi Robin Sensei. Sol sintió aún más ganas de aprender y apretó más su abrazo alrededor de Robin. El canto silencioso de Robin se detuvo de repente. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por qué? ¿Y su lengua entró? Miró a los ojos de Sol y vio una sonrisa burlancia. En ese momento, sintió como si compartieran un entendimiento tácito. La resonancia interna también era importante para cantar y, así que por eso usó la lengua. Un rastro de queja apareció en los ojos de Robin mientras sus pálidos lóbulos se volvían rosados. De verdad no había nada que pudiera hacer con él. Después de un largo rato, la clase de canto boca a boca finalmente terminó. En las etapas finales, Robin ya no tenía fuerzas para mantener una enseñanza seria. En cambio, Sol tuvo que explorar activamente por su cuenta para recibir retroalimentación. Así, Sol obtuvo el MVP, mientras que Robin prácticamente llegó a la victoria sin hacer mucho. Aún así, Sol perdonó generosamente a la poco profesional profesora y dijo con una sonrisa. Gracias por su guía, Sensei. Siento que mi canto ha mejorado mucho, he dado un gran paso para convertirme en una superestrella galáctica. Robin golpeó suavemente el pecho de Sol, enterrando el rostro y negándose a mirarlo mientras murmuraba con terquedad. Todavía estás muy lejos de ser una superestrella galáctica. ¿Cómo algo tan ridículo podría crear una estrella galáctica?
Su entrenamiento habitual era extremadamente serio y agotador. No esta absurda tontería como de afinación. Entonces tendré que molestar a la profesora Robin para que me enseñe más en el futuro. Sol nos molestó. En cambio, acercó su rostro a su mejilla. Un gran maestro produce grandes estudiantes. Si la profesora Robin me instruye todos los días, convertirme en una superestrella galáctica será fácil. Robin le lanzó una mirada encantadora, pero aún así asintió ligeramente. Como ya le había enseñado una vez, la segunda y la tercera eran completamente naturales. Esa extraña sensación también la hacía querer discutirla con Sol algunas veces más. Lo que la tranquilizaba era que Sol no tenía intención de ir más lejos allí. Por ahora, simplemente la sostenía con suavidad, sin movimientos excesivos. Este lugar realmente no era adecuado. Un lugar tranquilo y familiar como su habitación o la de Sol sería mejor y... Robin, ¿has estado muy cansada estos últimos días? Sol masajeó pensativamente su abdomen inferior y dijo con preocupación. Tantas cosas de Colony Penal descansan sobre tus hombros, debes estar agotada. Un poco, pero está bien. Robin sonrió suavemente, con esperanza brillando en sus ojos. Colony Penal es mi hogar. Me gusta verlo mejorar bajo mi cuidado. Claro, es cansado, pero cuando puedes ver esperanza, ese tipo de esfuerzo en realidad se siente dulce. Le gustaba la preocupación de Sol, pero aún no se sentía abrumada. El sudor que derramaba ahora nutría un Colony Penal mejor, ese sentimiento la hacía feliz. Y los errores de su hermano todavía esperaban a que ella los expiara. Ese sentido de redención también le traía satisfacción. Justo como esperaba de la Robin que me gusta. Sol admiró ese espíritu dorado y sonrió. Aún así, quiero que descanses más y quizá también que me enseñes a cantar un poco más. Capítulo 424. Crítico. Robin frunció ligeramente el ceño y suspiró suavemente. Honestamente, también quiero pasar más tiempo contigo, pero Colony Penal está realmente muy ocupado ahora mismo. Una vez que las cosas se calmen un poco, debería mejorar. Podía sentir claramente el cariño de Sol hacia ella, y eso la hacía genuinamente feliz, era la prueba de sus sentimientos. Sin embargo, el tiempo era limitado, y esa inevitabilidad la llenaba de pesar. ¿Qué tal si dejas que Sunday te ayude a encargarte de las cosas? Dijo Sol con una sonrisa ligeramente traviesa. Creo que Sunday estaría más que feliz de compartir tu carga. Lo que estás haciendo ahora mismo básicamente es limpiar las consecuencias de sus ideales. Además, él pasa sus días tejiendo hermosos sueños de todos modos. Está familiarizado con este tipo de trabajo. Déjalo sufrir un poco, yo disfrutaré de los beneficios. El tejido de sueños de Sunday, de hecho, se había vuelto más problemático que antes. Esta vez, los sueños se dividían en dos categorías. Un tipo guiaba suavemente a las personas hacia arriba, animando a quienes tenían una mente sana a redescubrir la esperanza en la vida. El otro era un descenso sin fin, otorgando a quienes estaban cerca de la muerte un último momento de calidez. Los sueños que guiaban requerían ajustes constantes según las circunstancias individuales y consumían una enorme cantidad de energía. Aún así, estaban destinados solo a un grupo limitado de personas. En comparación con el pasado, cuando los sueños cubrían todo Colony Penal, esta carga de trabajo era mucho más ligera. Sol realmente no podía soportar ver a Robin seguir agotándose, y también había oído que Sunday solía vigilarlo en secreto. Un pájaro cantor que amaba cantar no tenía tiempo para cantar y mucho menos para enseñarle a él. Incluso el tiempo de hoy juntos no había sido más que un momento de ocio robado. Así que, Robin, y por favor vuelve a ser feliz. Y tú también, querido cuñado, encuentra algo que hacer y deja de recordarle todos los días a tu hermana que tenga cuidado con los sinvergüenzas. Esta idea y los ojos de Robin brillaron ligeramente mientras asentía, claramente tentada. Sí, suena bastante bien. Sí, su hermano debía asumir parte de la responsabilidad. Necesitaba ver por sí mismo cuánto problema había causado a Colony Penal esta vez, y cuánto había hecho Sol para arreglarlo. Antes de esto, siempre le decía que mantuviera la calma y que se mantuviera alejada de Sol. Necesitaba sufrir un poco para entender la realidad. Al verla tentada, Sol dijo con decisión. Entonces llamémoslo ahora mismo. Robin asintió e inmediatamente envió un mensaje. No mucho después, Sunday llegó apresuradamente al recibirlo.
Tenía que darle una lección a su hermana, no podía permitir que Sol tuviera éxito tan fácilmente. Para ayudarla, incluso había estudiado la psicología de los sinvergüenzas, decidido a sacarla del pozo. Incluso si no podía sacarla, al menos se aseguraría de que mantuviera firmemente su posición. Sol era una buena persona, pero Sol con intenciones hacia su hermana no era una buena persona. Por supuesto, si Sol fuera una mujer que fuera tras él, sería diferente. Su voluntad era firme, nunca cedería. En el momento en que Sandy abrió la puerta, preguntó con ansiedad. «Robin, ¿por qué me llamaste?» Su mirada recorrió la habitación y su corazón se hundió de inmediato. Robin estaba sentada en el sofá, y justo a su lado estaba Sol, con una sonrisa relajada. Aunque ambos parecían completamente apropiados, la distancia entre ellos era demasiado cercana. Al mismo tiempo, los labios de Robin parecían un poco hinchados. ¿Sería por exceso de trabajo? Fuera como fuera, Sol estaba justo al lado de Robin. «Robin, esto es peligroso». «Es así, hermano». Robin colocó ambas manos sobre sus rodillas y habló con seriedad. «Me he dado cuenta de que hay algunas cosas que no puedo manejar muy bien sola. Necesito tu ayuda». Lo miró con expectación. «Si pudieras». Sol intervino con naturalidad, sonriendo con confianza. «En realidad, no creo que sea necesario. Yo puedo manejarlo perfectamente. Con mis habilidades, no es ningún problema. Robin, podemos ocuparnos de esto juntos». Extendió el brazo y rodeó la cintura de ella, proyectando una fuerte sensación de fiabilidad. Un rubor tímido floreció en el rostro de Robin, vivo y brillante. «¿No sería demasiada molestia para ti?» No era buena actuando, pero al recordar la íntima lección de canto de antes, su rostro se sonrojó de forma natural. «Espero que mi hermano no haya notado nada». «Sí, exactamente». Sandy fijó su mirada en la mano alrededor de la cintura de Robin y habló solemnemente. «Señor Sol, ya ha dado demasiado por Colony Penal. Le debemos una deuda inconmensurable, una que nunca podremos pagar por completo. Si además lo molestamos con estos asuntos restantes, sería completamente inapropiado. Por favor, descanse. Yo me encargaré. Aunque he cometido graves pecados, ya me he arrepentido. También tengo una amplia experiencia manejando los grandes asuntos de Colony Penal. Déjeme estos asuntos a mí. Por favor, vaya y descanse en paz. Quite su mano de mi hermana ahora mismo». Las cosas ya habían llegado a este punto. Robin claramente no había tomado en serio sus advertencias. Según la psicología de los sinvergüenzas, si un sinvergüenza tiene éxito demasiado rápido, perderá el interés igual de rápido. «Hermanita, no puedo verte salir herida». «¿De verdad está bien?», preguntó Sol con una sonrisa. «Por supuesto que sí». Sandy se inclinó profundamente. «Este es mi deber». Sol dejó escapar un suspiro aparentemente decepcionado. «Está bien, entonces». Y Sandy sintió una oleada de alivio. Afortunadamente había intervenido esta vez para proteger a su hermana. Menos mal que llegó rápido, de lo contrario esos dos ya se habrían besado. Sol habló con una leve sonrisa. «¿Ves, Robin? Te dije que Sandy ayudaría». Sandy asintió ligeramente. Por supuesto que ayudaría a su hermana. Sol tomó la mano de Robin, se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Vamos. Sandy se encargará de las cosas aquí, salgamos a divertirnos». «¿Qué?» Sandy perdió completamente la compostura. En este punto, ¿no debería Robin quedarse atrás para trabajar con él mientras él le enseñaba las 36 técnicas para domar hombres? ¿Por qué Robin se iba con Sol? ¿Dónde salió mal todo? «No, mi hermana». Robin se volvió y le dio a Sandy una sonrisa suave. «Gracias, hermano. Asegúrate de organizar bien esos documentos. Volveré más tarde para aprender de tu experiencia». «Sí, lo haré». Sandy perdió instantáneamente toda fuerza y determinación, respondiendo con voz apagada. Exteriormente no mostró nada, pero por dentro estaba llorando. Viendo a Robin y Sol irse tomados de la mano, inclinándose uno hacia el otro, su corazón se llenó de dolor por ella. ¿Cómo no lo había visto antes? Todo lo de antes había sido una actuación realizada por Sol y Robin juntos. «Robin, te han engañado». Estaba lleno de angustia. Una vez que salieran juntos, las cosas inevitablemente avanzarían más. Robin sería completamente aprovechada por Sol.
No era culpa de su hermana por ser demasiado joven, era el enemigo quien era demasiado astuto. Sunday suspiró y se sentó en el escritorio, preocupado. De cualquier manera, como había aceptado encargarse del trabajo, debía hacerlo perfectamente. Robin había dicho que volvería a aprender, tenía que dar un buen ejemplo. Y también era una buena oportunidad para ver cómo se había desarrollado Colony Penal y en qué difería de antes del Festival Charmonji. El planeta Gomona anuncia la ruptura de lazos con Colony Penal. El orden ha muerto y no debe levantarse de nuevo. Esto es malo, prensa negativa. Sunday se sintió incómodo. Esto era una consecuencia de sus acciones. El planeta Gomona era un firme partidario de la armonía y no podía tolerar ninguna discordia dentro de ella. El orden dentro de la armonía era aceptable. El orden junto a la armonía era herejía, debía ser destruido. El planeta Ruka solicita un grupo turístico de 10.000 personas. La esperanza ha nacido y hemos venido a rendir homenaje. El planeta Baila solicita un grupo turístico de 100.000 personas, bañados en la luz de la esperanza, experimentando la gracia de nuestro Dios. La boca de Sunday se torció mientras hojeaba los documentos. Había docenas más como esos. Bien, y así que básicamente esto es un encuentro de fans de Sol, ¿eh? Aún así, no pudo evitar sentirse agradecido por los logros de Sol. Sin la bandera del lugar de nacimiento de la esperanza, la reputación de Colony Penal habría sido completamente destruida por sus propias acciones. En ese momento, Sunday notó algo totalmente fuera de lugar. Era la colección de fotos de Aventurine que Sol había dejado para Robin, olvidada después de haberse absorbido demasiado en enseñar técnicas de canto. Los ojos de Sunday se abrieron de par en par en el momento en que la vio. Una belleza con velo negro y cabello dorado pálido. Robin nunca miraría algo así, lo que significaba que esto pertenecía a Sol. Necesitaba estudiarlo cuidadosamente para usarlo como referencia para Robin. Esa expresión, resentimiento mezclado con ira, pero con un encanto innegablemente seductor. Realmente llamaba la atención. No es de extrañar que a Sol le gustara. Sunday examinó cada página, una por una, con una mirada crítica. Capítulo 425. Un juego divertido. Sunday miró fijamente el álbum de fotos y sintió una extraña sensación de déjà vu. Sin embargo, estaba absolutamente seguro de algo. Nunca antes había visto a una mujer tan hermosa. Con una apariencia tan asombrosa, incluso alguien como él, que no tenía interés en el romance, debería haber dejado una fuerte impresión. Claramente no la había visto antes, y aún así la sensación de familiaridad era innegable. Sunday cerró el álbum y dejó escapar un suspiro melancólico. Inconscientemente colocó una mano sobre su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Así que esto es lo que llaman sentirse conmovido, pensó. No es suficiente para hacerme renunciar a todo, pero esta familiaridad no puede ser falsa. Con solo una mirada a su belleza incomparable, sentía como si ya la conociera. Nunca imaginó que se comportaría de una forma tan inapropiada. Y peor aún, esta era una mujer que le gustaba a Sol. ¿Cómo podía albergar pensamientos sobre la mujer de su benefactor? Realmente merezco ser condenado. Sunday selló el álbum de fotos, decidido a no dejarse tentar ni siquiera un poco más. Esto es demasiado pecaminoso. Es la mujer de un hermano. Efectivamente, en cuanto se distanció del álbum, aquella sensación de familiaridad desapareció inmediatamente. Dejó escapar un leve suspiro de alivio. Parecía que sus principios seguían intactos, no había perdido el control ante un deseo prohibido. La mirada de Sunday se volvió firme mientras apartaba todos los pensamientos dispersos y se dedicaba por completo a manejar los asuntos de Colony Penal. Robin realmente había estado trabajando demasiado estos días. Necesitaba arreglar todo correctamente, no podía permitir que Robin siguiera agotándose. Y, al mismo tiempo, parece que hermano va a tener un tiempo difícil durante un tiempo, dijo Robin, mirando hacia el pabellón de Ulig con una sonrisa traviesa. Nunca antes había bromeado así con Sunday. Él siempre había sido amable pero estricto, rara vez bromeando incluso con la familia. Pero después de que Sunday casi causara un gran desastre, vengarse un poco de esta manera se sentía bastante satisfactorio. Pensar en la expresión atónita de Sunday le hacía querer reír. Hermano realmente está completamente a merced de Sol. Sol sostuvo la mano de Robin, la comisura de sus labios levantándose ligeramente.
Eso es lo que se merece por siempre interponerse en nuestras citas. Que haga lo que se supone que debe hacer. Robin giró la cabeza y sonrió a Sol, preguntando suavemente. Entonces, ¿y hoy es una cita? Pensándolo bien, realmente nunca había tenido una cita apropiada con Sol antes. Se habían saltado directamente ese paso y habían pasado a las íntimas lecciones de canto. Compensarlo ahora con una cita sonaba como una experiencia agradable. Por supuesto que lo es. Sol asintió, con una expresión relajada. Entonces, ¿qué quieres hacer? Estoy bien con cualquier cosa. Mientras estés conmigo, no me faltará diversión. Robin era tan adorable, no importaba cuánto la molestara, siempre mostraba expresiones tan agradables. El potencial de diversión era máximo. Le encantaba la expresión de su rostro cuando dudaba, pero no se negaba, esa tímida resistencia era demasiado entretenida. Tengo la sensación de que estás pensando en algo no muy sano. Robin suspiró ligeramente y se rió. Pero he estado tan ocupada durante tanto tiempo que ni siquiera sé qué hacer ahora que puedo relajarme. Así que lo dejaré en tus manos. Cualquier cosa está bien. No tenía ningún deseo particular. Honestamente, solo acostarse tranquilamente y escuchar música ya sería un descanso maravilloso. Pero quería ver cómo se relajaba Sol, acercarse un poco más a su vida diaria. Sol pensó en dos pequeñas figuras y se frotó la barbilla. Entonces vamos a buscar a Sparkle y a Silverwolf. Esas dos realmente saben cómo divertirse, siempre saben cómo animar a la gente. Robin lo miró directamente, con un toque de picardía en los ojos. ¿Vas a jugar con varias personas? No creo que pueda manejar eso la primera vez. Sabía que Sol no lo decía de esa manera, simplemente de repente sintió ganas de molestarlo un poco. Él siempre la molestaba. Era justo. Iba a decir que hay mucho tiempo, pero si estás tan interesada, no es imposible. Sol ni siquiera se inmutó. Enganchó un dedo en la palma de Robin. Si quieres que seamos solo nosotros dos, puedo hacer que Sparkle y las otras salgan primero. Cuando terminemos, podemos llamarlas de nuevo. Lo siento. Me equivoqué. El rostro de Robin se sonrojó instantáneamente mientras retrocedía tímidamente. En realidad había esperado ver a Sol avergonzarse, su cerebro debía haberse desconectado. Era como un pequeño gatito que acababa de entrar en las filas de los cazadores, intentando asustar tontamente a un tigre veterano en batalla. Había sobreestimado completamente sus propias habilidades. Como te disculpaste tan sinceramente, no te comeré hoy. Sol la besó en la mejilla y dijo alegremente. Aún así vamos a buscar a Sparkle y a las otras para que puedas relajarte de verdad. Oh. Robin asintió obedientemente, sin atreverse a volver a molestarlo hasta estar completamente preparada. Porque cuando Sol hablaba en serio, siempre terminaba incapaz de rechazarlo. Era mejor seguir el enfoque gradual que recomendaban los libros, comenzar con besos, luego tocarse, luego dormir en la misma cama. Ahora mismo solo estaban en el primer paso. Los libros sonaban confiables, ciertamente más confiables que ella, alguien en su primera relación. Jugar con la señorita Sparkle y la señorita Silverwolf también sonaba bien. Parecían ser las personas más cercanas a Sol, aunque sus roles eran y sirvienta y cautiva. Acostumbrarse temprano al entorno de Sol no estaría mal. Yo. Sparkle apareció junto a Sol, su rostro lleno de exagerada acidez. Bueno, si no es mi querido. ¿Qué te trae de vuelta hoy? El otro día estabas divirtiéndote con esa vieja jerta grande, y ahora traes a casa a la cantante de la galaxia. ¿Dónde nos deja eso a mí y a la pequeña Rizos? Pequeña Rizos, por supuesto, se refería a Silverwolf, esos obvios rizos en espiral de su cabello. Incluso la había atado amablemente a la cama antes, y Sol ni siquiera había vuelto para ver la diversión. ¡Qué decepción! Si esto no se resolvía, definitivamente se iría a mitad de la próxima vez y le daría a Sol una lección inolvidable. Y Silverwolf se retiró silenciosamente a un lado, apreciando la constante marcha de Sparkle hacia su propia destrucción. 2 días sin disciplina, y ya se había vuelto arrogante otra vez. Silverwolf miró a Sol, con las mejillas ligeramente rosadas. Si Sol hubiera regresado ayer, habría estado atada a la cama por Sparkle. Tendré que golpearla más fuerte después para desahogar mi ira. ¿Debería irme?
Robin miró a Sparkle apenas de 1.5 metros de altura pero irradiando de alguna manera una presencia de 2 metros y se sintió un poco incómoda. Había anticipado una situación como esta, pero ahora que estaba ocurriendo, realmente no sabía cómo lidiar con ella. No hay necesidad de eso. Mientras te disculpes sinceramente con Lady Sparkle y me invites a ser invitada en tu concierto, generosamente te perdonaré. Sparkle miró a Robin con evidente expectativa. Realmente quería causar algo de caos en el concierto de Robin. ¿Qué pasaría si revelara públicamente la relación de Robin con Sol y llamara a Robin mamá? ¿Qué expresiones tendrían esos fans masculinos y femeninos llenos de fantasías? ¿Gritos retorcidos? ¿Oscura desesperación? ¿Y si esas chicas se sacrificaran para salvar a Robin, qué pasaría entonces? De cualquier manera, sería hilarante. Compórtate. Sol no dudó. Agarró a Sparkle, la levantó y le dio una fuerte palmada. Veo que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te discipliné, te pica el trasero. Sabía que Sparkle causaría problemas. Este pequeño demonio nunca aprendía la lección. Normalmente estaba bien, pero Robin estaba aquí. ¿No reforzaría eso la impresión de que era un sinvergüenza? Las claras palmadas resonaron. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿No comiste hoy? Si no supiera mejor, pensaría que me estás manoseando. Sparkle gritó desafiantemente, estirando el cuello. Sabía que eso solo provocaría golpes más fuertes, pero ansiaba esa emoción. Antes de que llegara la siguiente palmada, ya estaba feliz. Además, con su fuerza, un poco de dolor pasaría rápidamente. Y la irritación de Sol aumentó y silenciosamente incrementó su fuerza. ¡Ay, eso sí que pega bien! Sparkle seguía respondiendo incluso con golpes más fuertes. Realmente estoy siendo demasiado amable, murmuró Sol, su expresión torciéndose gradualmente. Este pequeño demonio realmente sabía cómo provocar. Fiel a su nombre, no importaba cuánto tiempo pasara, Sparkle nunca cambiaba. Papi, me equivoqué. Por favor, ámame una vez más. La expresión de Sparkle cambió instantáneamente. Sus ojos rojo rubí se llenaron de lágrimas mientras miraba a Sol con una expresión lastimera, intentando despertar sus instintos paternales. Le encantaba probar el peligro, le traía una emoción especial que disfrutaba profundamente. Y esa era la razón por la que la habían azotado tantas veces, con el trasero realmente adolorido. El dolor marcaba el final de un placer y el comienzo del siguiente. Hasta la próxima paliza, podía causar todos los problemas que quisiera. Y Robin no pudo evitar sonreír al ver a Sparkle siendo castigada. Podría ser un poco descortés, pero por alguna razón ver a Sparkle recibir palmadas la hacía sentir relajada. Como ver a un niño travieso finalmente siendo disciplinado. Aunque esos sonidos irrealmente parecían saber cómo divertirse. Los sentimientos de Robin se volvieron un poco complicados. Bien merecido se lo tiene. Silverwolf se acercó a Robin y le entregó una bolsa de papas fritas, diciendo alegremente: «Toma, superestrella. Este tipo de espectáculo pasa bastante seguido. Pero no importa cuántas veces lo veas, siempre vale la pena disfrutarlo con snacks». Un simple bufón enmascarado atreviéndose a meterse con ella, una genio hacker de Punklor, de solo pensarlo le daban ganas de llorar. Definitivamente le pellizcaría el trasero a Sparkle después y se burlaría apropiadamente. «Oh, gracias». Robin tomó las papas fritas y se llevó una a la boca. Mirando a la chica de cabello plateado a su lado, se sintió inesperadamente feliz. Esta era una persona normal alrededor de Sol y además una persona amable. No mucho después, Sol dejó a Sparkle en el suelo y terminó la disciplina. El resto tendría que esperar hasta la noche. Robin estaba aquí, después de todo. Y hoy se trataba de ayudar a Robin a relajarse. Solo ver a Sparkle siendo azotada no era suficiente. Sol miró a Robin, que estaba disfrutando el espectáculo, y dijo con tono apologético: «Sparkle fue un poco traviesa antes, pero en realidad es una buena persona». «Lo sé. A los bufones enmascarados les gusta bromear». Robin sonrió a Sparkle, mostrando que no le molestaba en absoluto. Aunque por alguna razón, Sol sintió que había un leve toque de astucia detrás de esa sonrisa. Su pequeño pájaro cantor se estaba volviendo más multifacético y aún más adorable. Hombres.
Sparkle sostuvo su trasero dolorido y resopló con desprecio. Nuevo amor, pero ni siquiera dispuesto a satisfacer una pequeña petición de la antigua, qué despiadado. ¿Y esa mujer de qué se estaba riendo? Esta noche, se transformaría en Robin y llamaría a Sol papi. Como si sintiera algo, Robin miró a Sol y preguntó suavemente. Señor Sol, vinimos a jugar juntos con estas dos, ¿verdad? Supongo que sí. Sol sintió que algo no encajaba. Pero si no puedes realmente jugar con ellas, podemos ir a buscar a Estela o a Acheron. Probablemente tendrías temas en común con ellas. No había esperado que Sparkle se descontrolara tan rápido. Aunque el programa de esta noche sería emocionante, este ambiente no encajaba mucho con el objetivo de Robin de relajarse. Acheron, que parecía fría pero en realidad era adorablemente despistada, o Estela, que siempre estaba llena de energía, podrían ser mejores opciones. Raiden Bosenmore y Mei también amaba mucho la música. No hay necesidad de molestar a nadie más. Robin negó con la cabeza, mostrando una sonrisa pura e inofensiva. La señorita Silverwolf es muy entusiasta, y la señorita Sparkle es bastante interesante. ¿Qué tal si la señorita Silverwolf actúa como árbitro y los tres jugamos un juego juntos? Quien pierda tendrá que elegir a uno de los otros dos y darle un beso. Bajo estas reglas, si ella perdía, definitivamente tendría que besar a Sol. Si Sparkle perdía, también tendría que besar a Sol. Eso mostraba la generosidad de Robin. Pero si Sol perdía y a quién elegiría no era seguro. Robin quería ver a quién besaría Sol, si a ella, o a Sparkle. Tome la decisión correcta, señor Sol. Frente a esta audaz bufona enmascarada, ella no quería perder. Eso ya suena como un juego emocionante. Silverwolf inmediatamente se apartó y elogió a Robin. Como se esperaba de mi ídolo, también eres una genio de los juegos. Ella era la árbitro. La árbitro. ¿Cómo no iba a entenderlo? Robin le estaba dando una oportunidad. Sacándola del vórtice, formando un frente unido apuntando juntas a Sparkle. Wow, suena súper divertido. Estoy dentro. Sparkle sonrió con picardía, aún sosteniéndose el trasero. No había forma de que perdiera en un juego como este. Ya que ninguna de ustedes se opone, yo tampoco. Sol se sintió un poco emocionado. Era la primera vez que una chica sugería activamente un juego así. En el pasado, esto había sido una actividad reservada entre él, Ambi y Nicole. Solo ocurría si él lo iniciaba. ¿Que ellas lo propusieran? Eso era impensable. No había esperado que Robin, que parecía tan suave y gentil, fuera tan audaz antes de haber llegado siquiera tan lejos. Como las tres partes están de acuerdo, el juego comienza. Silverwolf generó rápidamente una baraja de cartas y anunció con rectitud. Repartiré a ciegas para asegurar absoluta justicia. Quien tenga la carta más pequeña pierde. Estaba completamente preparada para ayudar a Robin a derrotar a la pequeña y malvada Sparkle. ¿Repartir a ciegas? Las cartas las había hecho ella de todos modos. Adelante. Sparkle no tenía miedo y estaba emocionada. Como era de esperar, la carta más pequeña pertenecía a Sparkle. Primero lanzó a Robin una mirada traviesa y luego selló ferozmente los labios de Sol, su pequeño cuerpo explotando con una fuerza increíble, como si quisiera drenarlo por completo. ¡Qué satisfactorio! Sparkle se limpió la comisura de los labios y le lanzó a Robin una mirada provocadora. Siempre era ella quien recibía. Esta era una rara oportunidad para atacar. Se sentía como si estuviera forzándose sobre Sol, absolutamente emocionante. Después, también iba a besar a Robin a la fuerza. Eso sería aún mejor. Capítulo 426. Ella se volvió un poco francesa. ¡Qué audacia! Robin se quedó atónita al instante. Sus brillantes ojos se cubrieron con una capa de celos. Esa señorita Sparkle era prácticamente una bandida. Parecía que estaba intimidando descaradamente a Sol. Ese beso apasionado, ese beso dominante era como un poderoso director ejecutivo persiguiendo agresivamente a su amante. Así que así de salvaje juegan en privado. Con los ojos verde jade llenos de emociones complicadas, apretó los labios, saboreando un ligero regusto ácido. Mirando ese pequeño rostro lleno de malas intenciones, sintió que la naturaleza de este juego había cambiado. Aquella chica ardiente, parecida a un zorro, había tomado completamente el control. Este es un campo de batalla bajo mi dominio.
En los ojos rojo rubí de Sparkle, percibió el aura de una gobernante. Sol mostró una expresión conflictuada mientras se limpiaba la humedad fragante en la comisura de los labios. Había pensado que ya había visto todo lo que Sparkle podía ofrecer, pero claramente se había sobreestimado. Una Sparkle que había caminado durante años por el camino de la alegría siempre tenía sorpresas infinitas, rebosantes de vitalidad y creatividad. Honestamente, la sensación no era mala. Era una experiencia rara ser el más débil por una vez como un hombre guapo pero desafortunado en un mundo matriarcal, intimidado para hacer travesuras por una reina loli delincuente. Y lo peor era que esta reina delincuente lo estaba haciendo justo delante de Robin, con quien ya compartía un afecto incipiente y nebuloso añadiendo una capa extra de tabú. Era una sensación extrañamente fascinante, pero una vez más dañaba su imagen ante los ojos de Robin. Él no era algún chico bonito, delicado y sumiso. Esta noche tendría que darle a Sparkle algo de atención extra. Sparkle sacó la lengua hacia Sol, luciendo indescriptiblemente presumida. Ya sabía que la noche traería una batalla agotadora y un severo castigo. Pero no le importaba aprovechar el momento. Disfrutar primero el placer que tenía delante. Date prisa y empieza la siguiente ronda. Ya no puedo esperar. Sparkle extendió la mano y le dio una palmada en el trasero a Silverwolf, lanzándole una mirada burlona y persistente. La pequeña Silverwolf también quería hacerse la dura, pero solo era una perdedora de bajo coeficiente intelectual obsesionada con los juegos que aún no podía vencer a Sol. Delante de Lady Sparkle. Controlada. Completamente controlada. Silverwolf se estremeció y retrocedió con disgusto, moviéndose para ponerse al lado de Robin. Esta pequeña súcubo se estaba volviendo cada vez más descarada. Pero Silverwolf ya había perdido incluso su libertad ante Sol, tenía que mantenerse pura para él. No había forma de que se pusiera a juguetear con este gremlin. Una esclava asalariada protegiéndose a sí misma, solo para terminar protegiendo los importantes activos del jefe. Esclava corporativa de primer nivel, trágico, trágico, trágico. Sacudiéndose esos pensamientos amargos, Silverwolf le lanzó a Robin una mirada interrogante, como preguntando, ¿a quién quieres que pierda? Sentía mucha buena voluntad hacia Robin, que estaba a punto de caer en las garras de Sol. Le gustaban las canciones de Robin, Robin era muy educada, y pronto compartirían el mismo destino. Así que ahora era el momento perfecto para formar una alianza y contraatacar al demonio Rey Sparkle. Y, al recibir la señal, Robin respondió con un asentimiento reservado. Sparkle había tomado la iniciativa, ella no podía quedarse atrás. Sé más audaz. Ya se habían besado durante la duración de toda una canción, ¿qué diferencia harían unos cuantos besos más? Adelante, guerrera. Silverwolf le lanzó una mirada de admiración. Atreverse a desafiar a Sol de frente, esto era simplemente no comprender la diferencia de poder. Sparkle no contaba. Era alguien con cero vergüenza, siempre lista para llamarlo papi en cualquier momento. Bailaba de un lado a otro al borde del abismo, saboreando la sensación de caer en él. Eso no era valentía, era buscar la muerte. Cualquier cosa turbia que estén tramando, no me asusta para nada. Si tienen agallas, háganme perder una y otra vez. Si frunzó el ceño siquiera un poco, no soy una chica dura. Sparkle se golpeó el pecho, pareciendo una heroína galante del mundo mortal. Vamos, que la derrota llegue aún más fuerte. Iba a darle a Sol la humillación definitiva. Jejeje. No hay nada turbio. Soy justa e imparcial. Silverwolf declaró con rectitud mientras repartía la carta más pequeña directamente en la mano de Robin. No estaba haciendo nada turbio porque ni siquiera estaba fingiendo. Observando cómo los tres chocaban abierta y secretamente, Sol de repente sintió muchas ganas de aplaudir. ¿Soy siquiera humano? ¿De verdad soy humano? ¿Por qué no podía ser él quien manipulaba las cosas? Quería perder contra las dos al mismo tiempo. Pero este no era el momento para intervenir, aprovecharse mientras actuaba tímido sería demasiado. Sparkle ni siquiera miró su carta. La empujó hacia Robin. Sea turbio o no, tú ganas. Te doy esta ronda, la siguiente. Con su habilidad, los pequeños trucos de Silverwolf no podían escapar de sus ojos. Pero a Lady Sparkle no le importaba. De todos modos ganaría al final. No lo entiendo. Robin volteó su carta como quiso y efectivamente, la suya era la más pequeña.
Miró a Sol y sonrió con gentileza y cortesía. Señor Sol, voy a ir. Adelante y... Sol sintió una sensación extrañamente sutil. Como decir una oración antes de comer. Esto es malo, me he convertido en la presa. No había esperado que Robin también fuera arrastrada por Sparkle. En ese caso que la tormenta arrecie aún más. Un verdadero guerrero no teme el azote del viento y la lluvia. Robin cruzó las manos sobre el pecho, como si estuviera pidiendo un deseo. Su corazón estaba tímido, muy consciente de sus propios latidos. Pero había aún más determinación y valentía, al menos, no podía perder contra Sparkle, probablemente la persona más difícil de tratar alrededor de Sol. Como si reclamara lo que le pertenecía, se inclinó hacia adelante con un impulso valiente y lo besó. Labios limpios se encontraron con labios limpios, y aún así ese calor de 36 grados ardía como un hierro al rojo vivo. Ardiente e irresistiblemente seductor como el fruto prohibido del Edén, un abismo oscuro y emocionante. Robin lo besó con más fuerza. Las manos que antes estaban nerviosamente juntas en su pecho se abrieron y rodearon los hombros de Sol, con los dedos apretándose. Quería fundirse con Sol, transmitiendo la emoción más genuina, tal como había aprendido durante sus lecciones de canto. Y Sol estaba completamente pasivo, lo que le daba más tiempo para saborear todo. El brillo labial tenía una ligera fragancia a lirio de los valles. El contacto era cálido y suave. Los movimientos eran sinceros pero torpes, una exploración inexperta pero apasionada. ¿Está imitando las técnicas que usé antes? Robin, ¿y cómo puede ser tan adorable? Sol se volvió más serio, comenzando a corregir sus movimientos mediante acciones. Y las mejillas de Robin ya se habían sonrojado. Ahora podía oler a Sol a su alrededor ese aroma masculino limpio y fresco. Solo se había familiarizado con él durante la duración de una sola canción, y aún así todavía la sorprendía. A pesar de la afición del señor Sol por atraer admiradores, no había ni rastro de ningún olor extraño en él. Si había alguno, probablemente era el aroma de Sparkle de hace un momento y el suyo propio, que también había dejado. De repente, se volvió terca, decidida a borrar completamente el olor de Sparkle y dejar solo el suyo. Y así, 5 minutos después, Sparkle bostezó, sintiéndose completamente aburrida. Silverwolf miraba con los ojos muy abiertos, secretamente asombrada de que la famosa cantante galáctica pudiera ser tan intensa, nada que ver con su habitual carácter tranquilo. Y en ese momento, Robin había eliminado por completo la presencia de Sparkle. Finalmente satisfecha, soltó a Sol. Capítulo 427. Agenda. Las mejillas de Robin estaban teñidas de un rubor seductor, pero sonrió suavemente. Lo siento, señor Sol. Me impacienté un poco. Al pensar en su intento infantil de borrar el aroma de Sparkle, se sintió bastante avergonzada. No. En realidad fue muy suave. Sol la ayudó a acomodarse el cabello. Demasiado suave, completamente del tipo de esposa virtuosa y madre amorosa a la que nadie podría resistirse. Y lo consentía demasiado. Ella solo había querido borrar la presencia de Sparkle con su propio aroma. Casi hacía que él no quisiera molestarla. Robin volvió a su asiento, compuesta como si nada hubiera pasado. Solo que esa inexplicable aura de reina legítima irradiaba de ella. Eso hizo que Sparkle entrecerrara ligeramente los ojos, llenos de desdén. Claramente no había comprendido la situación. El objetivo de Sparkle no era solo Sol. Comienza la siguiente ronda. Al ver los labios ligeramente hinchados de Robin, Silverwolf no pudo evitar encoger el cuello. Esta atmósfera se estaba volviendo extraña. Por favor, que este fuego no se extienda tan rápido hacia mí, la árbitra, y, aunque, a juzgar por la expresión de Robin, parecía estar disfrutándolo. Besar probablemente se sentía bastante bien. Pero los hombres solo ralentizarían su velocidad de manos. Silverwolf aspiraba a convertirse en la jugadora número 1 del universo. Antes de derrotar a Sol y recuperar su libertad, sellaría su corazón y encerraría el amor sin distracciones románticas. Y Robin le lanzó una mirada a Silverwolf. Esta vez, dale la carta más pequeña a Sol. Luego repite el ciclo, mostrar su cercanía justo delante de Sparkle. Eso no se sentía del todo correcto y un destello de culpa surgió en su corazón. Después de todo, Sparkle había llegado primero.
Técnicamente eso la convertía en la que llegó después. Si seguía haciendo esto, ¿no sería un poco inmoral? El hermoso cabello de Sparkle bien podría volverse verde. ¿Cómo podía albergar pensamientos tan egoístas? El amor realmente volvía a las personas ciegas. Pero cuando recordó la arrogancia anterior de Sparkle, su determinación volvió a fortalecerse. Solo esta vez. Después de esto, se llevaría bien con Sparkle adecuadamente. Entonces comienza la nueva ronda. Silverwolf tosió 2 veces y repartió las cartas de acuerdo con la intención de Robin. No pudo evitar maravillarse, qué chica tan audaz. Incluso ella se sentía acalorada solo de mirar. Sin embargo, Robin podía persistir así. Cuando se repartieron las cartas, efectivamente Sol tenía la más pequeña. Sin dudarlo, Sol eligió a Robin y la besó. A Sparkle podía besarla en cualquier momento. Pero Robin todavía estaba en la etapa de cultivar sentimientos, merecía más cuidado. Sus labios se encontraron, y Sol transmitió pacientemente técnica y experiencia. Esta vez Robin permaneció pasiva, dándole más espacio para sentir. Su cuerpo se calentó, como si el calor pudiera pasar a través de los labios y las lenguas. Su aliento la envolvía por completo. Ese calor la volvía borrosa, hundiéndose inconscientemente más profundo, perdiéndose. Sol era demasiado hábil. No importaba cuántas veces se besaran, simplemente no podía soportar esta estimulación. Oigan. Aquí hay otras personas. Silverwolf rugía internamente, incapaz de tolerar la escena. Cuando Robin tomaba la iniciativa, era como una doncella pura ofreciendo su primer beso inocente y hermoso. Pero cuando Sol tomaba el control, había una magia invasiva en ello, como si al segundo siguiente la ropa desapareciera y comenzara la propagación. Este canalla realmente se estaba pasando un poco. Ya estaba considerando escapar. ¿Qué pasaría si las cosas se intensificaban y la arrastraban a ella también? Ustedes dos ya terminaron. Sparkle los miró con desagrado. Esto es un juego. ¿Pueden mostrar algo de espíritu competitivo? Colorirse con la bajita de allá para hacer trampa es una cosa, pero ahora alargarlo así no sienten vergüenza. Disculpen a Lady Sparkle, oye. Los dos la habían ignorado completamente, imperdonable. Ella no estaba aquí para ser un accesorio de fondo. Había venido a divertirse. Robin, ya debilitada, reunió fuerzas para empujar a Sol, con los ojos tímidos y aturdidos. Acomodó su ropa, con las orejas ardiendo de rojo, fingiendo que nada había pasado. Está bien. Comencemos la siguiente ronda. Por el rabillo del ojo vio a Silverwolf a punto de huir y a Sparkle furiosa. Se lamentó internamente. Qué vergonzoso ser besada hasta perder el sentido delante de 2 chicas. Era tan inútil, como un pichón torpe, completamente incapaz de mantener la cabeza en alto frente a una rival amorosa. Sparkle, estás siendo un poco inhumana. La mirada de Sol se volvió poco amistosa, cargada de advertencia. No había tenido intención de ir demasiado lejos, pero ser interrumpido a mitad de camino no era nada agradable. Así que el programa de esta noche con Sparkle ya estaba decidido, tiempo de reflexión apropiado. Adelante y golpéame. Sparkle respondió sin miedo. No importa con qué me golpees, no tendré miedo. Con Robin aquí, no creía que Sol la disciplinaría delante de todos. Mientras luego se fuera con Robin, Sol estaría enfurecido todo el día. Jeje. Empiecen. Empiecen ya. Silverwolf intervino rápidamente. Temía que si esto continuaba, ocurriría algo indescriptiblemente prohibido. Y una vez que sucediera, algún gran terror podría descender, el gran Dao mismo sería borrado. Sol lanzó otra mirada a Sparkle. Bien. Me ocuparé de ti esta noche. Sparkle le devolvió la mirada, levantando la barbilla con orgullo. ¿Crees siquiera que me encontrarás esta noche? Ya había decidido huir después del juego, provocando a Sol mientras bailaba al borde del peligro. Incluso si la atrapaban, no tenía miedo, haría que un muñeco Sparkle se transformara y se uniera, dejando a Sol completamente exhausto. Silencio. Silverwolf detuvo a Sparkle antes de que siguiera buscando problemas y repartió rápidamente las cartas. De nuevo, siguiendo la intención de Robin, esta vez fue el turno de Robin. Con enorme determinación, Robin intentó aplicar las técnicas que acababa de aprender.
Pero esta vez se detuvo en el momento adecuado, sin prolongarlo demasiado. Sus labios se separaron, un fino hilo extendiéndose entre ellos. Reservada pero encantada, volvió a su asiento. Estaba mejorando, progresando a una velocidad asombrosa. Todo porque tenía un buen maestro excepcionalmente hábil en esta área. Bajo el arreglo deliberado de Silverwolf, pronto volvió a ser el turno del buen maestro. Ronda tras ronda. El tiempo pasó mientras los dos se levantaban y se sentaban repetidamente. El rostro de Robin se volvió cada vez más rojo, sus ojos brumosos incluso durante los descansos. Había mejorado, pero su mente se sentía vacía. Su cuerpo se sentía extraño, agitado por un impulso que se desviaba de la armonía y se inclinaba hacia la propagación. No era bueno. Silverwolf se frotó sutilmente los muslos, quedándose gradualmente en silencio. Aunque solo era la árbitra, la pura pequeña loba solitaria estaba siendo influenciada impotentemente por la atmósfera, comenzando a perderse. Esa sensación cálida y húmeda. No era bueno. Observando cómo iban y venían interminablemente mientras ella permanecía invisible, Sparkle finalmente explotó. Oigan. Ya terminaron. Este es un juego de 3 personas, y yo tengo 0 presencia. Si esto sigue así, bien podría empujar sus caderas solo para sentir que participo. ¿Esto es normal? ¿Es razonable? Reflexionen sobre ustedes mismos. Le lanzó una mirada a Silverwolf y le dio una rápida patada voladora que la envió rodando a un lado. Era esta inútil mirando el espectáculo y haciendo trampa descaradamente como un marido incompetente en algún melodrama. Engañando sin parar, sin una pizca de espíritu competitivo. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Robin salió de su aturdimiento, mirando la feroz exhibición de Sparkle, sin saber qué decir. Capítulo 428. Larguémonos de aquí. Oye. ¿Y ahora qué? Sparkle miró a Robin con una sonrisa burlona y luego, sin dudarlo, abrazó a Sol y comenzó a darle pequeños besos como un pájaro carpintero. Así no funciona. El juego ni siquiera ha empezado, estás rompiendo las reglas. Al ver el comportamiento brusco de Sparkle, Robin se apresuró a detenerla. Como todo el mundo sabe, Lady Sparkle nunca sigue reglas. Sparkle se detuvo apenas el tiempo suficiente para lanzar esa orgullosa respuesta a Robin, y luego reanudó inmediatamente los besos. Le encantaba besar. Besar la hacía feliz. Le encantaba besar. Besar hacía que la gente viviera larga y prósperamente. Besaría con todas sus fuerzas, besaría como si estuviera loca, besaría sin dormir ni descansar. No, no puedes. Esto no está permitido. Al ver que Sol estaba siendo completamente acosado, Robin corrió hacia adelante para apartar a Sparkle. Ella apenas había logrado cubrirlo con su propio aroma, y ahora Sparkle lo estaba arruinando todo. Duele y quiero llorar y... Sparkle se rió maliciosamente y miró a Robin con una sonrisa astuta. Apenas puedes salvarte a ti misma, y todavía te preocupas por Sol. Ven aquí. Con una mano agarró a Robin y también la besó ferozmente. Ninguno de ustedes va a escapar. Un beso para Sol, otro para Robin. Sparkle estalló en una risa llena de deleite, sintiendo que su vida había alcanzado su punto máximo. Esto era lo que quería marido y esposa llenos de espíritu. ¿Cómo puede ser esto? La mente de Robin quedó completamente en blanco. Totalmente abrumada por la sorpresa. Había pensado que Sparkle contaminando a Sol era el colmo, pero no esperaba que esta bufona enmascarada no perdonara a nadie. Ese beso llevaba el aroma de Sol, pero los labios eran suaves y delicados como besar a una versión femenina de Sol. Era demasiado estimulante. ¿Cómo podía estar pasando esto? Robin perdió completamente la compostura, demasiado aturdida para resistirse. Esto es una locura. Silverwolf observaba la absurda escena con el corazón latiendo tan fuerte que casi saltaba fuera de su garganta. Quería huir, pero sus ojos curiosos y sus piernas poco cooperativas la mantenían clavada en el lugar. Cuanto más miraba, más fascinada y más nerviosa se sentía. El descaro de Sparkle era increíble. Sol rodeó con fuerza a Sparkle con los brazos, probando una Sparkle impregnada del sabor de Robin. Era un sabor completamente diferente. En cuanto a por qué no resistía, no podía. En ese instante, estaba siendo suprimido por 7 u 8 aeones al mismo tiempo.
Un poder abrumador aplastaba su mente. Incluso siendo medio paso hacia Aeon, no podía liberarse, no podía moverse en absoluto. Solo podía dejar que Sparkle hiciera lo que quisiera. Verdaderamente irritante. Maldito seas, ajá. Debes haberte aliado con los otros Aeones. Después de un rato, Sparkle finalmente se detuvo, sosteniendo a su marido y esposa en sus brazos. Parecía completamente satisfecha, y luego plantó otro beso feroz en cada uno. Esperé tanto por este momento. Solo quería demostrar algo. No que yo sea extraordinaria, solo quiero decirles que la diversión que perdí, definitivamente la recuperaré. Qué refrescante. Qué emocionante. Toda su frustración acumulada desapareció en un instante. Este sistema de monogamia debería promoverse por todo el universo. Se rió entre dientes y volvió a atacar por ambos lados. En un abrir y cerrar de ojos, pasó media hora. En algún momento, Silverwolf se había movido al otro extremo del sofá, sentada rígidamente, con expresión vacía, la cabeza baja para que no se viera su rostro. Las posiciones de alguna manera habían cambiado. Ahora Sol estaba sentado en el medio, con Sparkle y Robin a cada lado, acurrucadas en sus brazos, sus cuerpos moviéndose inquietos. En cierto momento crucial, él estalló con una fuerza inimaginable, rompiendo el control de esos 7 u 8 aeones y recuperando el dominio. Con una técnica exquisita, restauró el orden destruyendo el decadente sistema de un esposo o una esposa de Sparkle y reinstaurando el ortodoxo harén. ¿Cómo terminó así? Robin enterró completamente el rostro en el pecho de Sol, sonrojada más allá de toda razón. Lo que acababa de pasar era demasiado escandaloso. Ni siquiera sabía cómo enfrentar a solo a Sparkle ahora. Sentía ganas de enterrarse en el acto. Pequeño pajarito, no estés triste. Los villanos ya fueron derrotados. No hay nada que temer. Sparkle extendió perezosamente la mano y acarició la hermosa mejilla de Robin. A partir de ahora cuidaré bien de ti. Después de todo, eres la esposa de Sol y mía. Deja de hablar. Robin se cubrió la cara, demasiado avergonzada para mirar a nadie. Que una de las novias de Sol la llamara esposa le daba una sensación indescriptible. Esto no era como se suponía que debía salir. El plan había sido ganar de manera decisiva, mostrarle a Sparkle quién estaba a cargo, luego reconciliarse y coexistir pacíficamente. Y aunque ahora estaban coexistiendo pacíficamente esta paz no se parecía en nada a lo que ella había imaginado. Al menos ahora estamos muy en armonía, ¿no? Sol pellizcó suavemente la cintura de Robin y sonrió. Supongo que sí. Robin le lanzó una mirada resentida y respondió con tristeza. La armonía que ella había imaginado era gobernar sobre Sparkle como la reina legítima, no este extraño tipo de armonía. Claramente había subestimado la astucia de un bufón enmascarado y también había juzgado mal a Sol. ¿Cómo podía alguien tan poderoso no liberarse de la pequeña Sparkle? Apretó el puño y le dio un ligero golpe. Él solo quería abrazar a dos a la vez, pero ella misma, vergonzosamente, no podía negarse. ¡Qué malvado eres, Sol! ¿Todavía quieres seguir jugando? Sol sostuvo la mano de Robin y la provocó. Apenas son las 7. Podríamos jugar hasta las 10 o simplemente no irnos. Mi habitación es bastante grande. Hay mucho espacio para un pequeño pajarito. Se estaba quedando en una suite platino que había ganado por suerte, realmente era espaciosa. Y si eso no fuera suficiente, varias grandes familias de Colony Penal también le habían regalado grandes residencias. No. Robin rechazó firmemente. En su nerviosismo soltó la primera excusa que se le ocurrió. Mi hermano todavía está manejando documentos. Necesito volver para firmarlos y sellarlos. ¿Pasar la noche? Imposible. Si solo fuera Sol, quizá cedería a medias. Pero Sparkle también estaba aquí. Después de algo tan vergonzoso, ¿quién sabía cuánto la molestaría durante la noche? Mejor volver y ver cómo Sunday estaba manejando el trabajo y asegurarse de que no estuviera flojeando. Está bien. El lado de Sunday sí necesita atención. Sol no estaba decepcionado. Después de todo, esta noche ya tenía un programa programado con Sparkle. Te acompaño a la salida, pequeño pajarito. Sparkle se levantó ágilmente y tomó la mano de Robin con una exagerada intimidad. Adiós, Sol. Esta noche zarparía. Larguémonos de aquí.
Capítulo 429. El encanto de Sparkle. Robin miró a Sparkle a su lado y no pudo evitar soltar un suspiro suave. Colony Penal era su antiguo hogar, y ahora ella era la principal persona a cargo. Sin importar cómo se mirara, Sparkle no tenía ningún derecho de escoltarla de esa manera. Esta alborotadora, siempre buscando diversión, mejor que no esté albergando pensamientos inapropiados. El pequeño juego de fortalecer relaciones con Sol de antes ya había sido completamente arruinado gracias a la interferencia de Sparkle. Sparkle no se preocupó por lo que Robin pensara. Abrazó cariñosamente su cintura, se puso de puntillas y le dio un beso juguetón. Gracias, Robin. No. Robin saltó del susto y rápidamente empujó a Sparkle lejos. Bajando la cabeza, dijo con timidez pero firmeza. No deberíamos tener este tipo de relación. Por favor, seamos solo hermanas normales. Para ella, ese tipo de cercanía seguía siendo demasiado atrevida. Al recordar el comportamiento dominante anterior de Sparkle, simplemente no podía aceptarlo. No soy ese tipo de chica, no voy a dejar que Sparkle me mire de esa manera. Está bien, está bien. Sparkle agitó las manos despreocupadamente mientras sonreía dulcemente. No lo decía en ese sentido. Solo quería agradecerte y darme una excusa para irme. Arregló la falda de Robin y susurró alegremente en su oído. Pajarito, eres realmente linda, pero no soy del tipo que gusta de ti de esa fiel. No estaba coqueteando con ella, solo le gustaba molestar a Robin. Molestar a una chica pura como ella era muy divertido. Oh cielos, estar tanto tiempo cerca de Sol la había corrompido un poco. Eso es demasiado. Robin sujetó su falda y miró a Sparkle con enojo. Esta bufona enmascarada, siempre rebosando de diversión. ¿Cómo podía decir cosas así tan abiertamente? Sparkle no se sintió avergonzada en absoluto, al contrario, sonrió con alegría. Piensa lo que quieras, no me importa. Hoy me divertí mucho jugando con Sol, y te apruebo, pequeña. Pero la próxima vez, no te unas con esa cobarde de Silverwolf. Sigue mi liderazgo, y te garantizo que lo harás aún mejor. El desempeño de Robin esta vez había sido excelente, incluso había propuesto activamente un juego tan divertido, y Sol no había sospechado de ella. La próxima vez, formar equipo con Robin para molestar a Sol sería todavía más divertido. Incluso podría traicionar a Robin a mitad del plan. Sería muy divertido. Tú. Ni lo sueñes. Nunca voy a ser como tú. Las mejillas de Robin se pusieron rojo brillante mientras soltaba esas palabras y salía corriendo. Esto se estaba volviendo ridículo, no había manera de que pudiera ser tan desinhibida como Sparkle. Solo imaginar los posibles escenarios hacía que su corazón latiera sin control. Sparkle observó a Robin alejarse corriendo y no pudo evitar sonreír con brillo. ¡Qué pajarito tan tímido, tan fácil de molestar! No es de extrañar que a Sol le guste. Le encantaba molestar a Sol, disfrutando de sus reacciones cuando se ponía nervioso. También le encantaba molestar a chicas puras como Robin, valientes por fuera pero aterradas por dentro, al mismo tiempo tímidas y atrevidas, era irresistible y le daban aún más ganas de provocarlas. Eso es todo por la historia de hoy. Sparkle aplaudió feliz mientras la figura de Robin desaparecía de la vista. Según su suposición, Sol probablemente todavía estaba esperando en su habitación. O quizá la pobre Silverwolf estaba avergonzada y escondida en algún lugar. Quería ir a ver la situación de Silverwolf, pero su razón le impidió hacer una acción tan imprudente. Habían jugado demasiado fuerte en el juego anterior, si volvía ahora, definitivamente la regañarían mucho. Así que es hora de ir a jugar con la pequeña gris. Sparkle sacudió la cabeza e inmediatamente tomó una decisión. Sol probablemente está dando vueltas en su habitación, esperando impacientemente. Ya se imaginaba a Sol incapaz de encontrarla y a la pequeña gris llorando y haciendo berrinche. Esto era pura felicidad. ¿Ah, sí? Entonces veamos qué tal está el que tienes detrás. De repente sonó una voz masculina juguetona y burlona, y un aliento cálido rozó su oreja. Claramente, un hombre estaba de pie justo detrás de ella. ¿Cuándo llegaste? La brillante sonrisa de Sparkle se congeló al instante, su cuerpo se puso rígido. Esa voz, ese tono. Definitivamente era Sol. Había aparecido silenciosamente detrás de ella.
¿Cuántas chicas habría sorprendido este hombre travieso con ese mismo truco? Acabo de llegar. Sol pellizcó suavemente la mejilla de Sparkle mientras sonreía. Te has estado divirtiendo mucho hoy. Ahora es hora de pagar tu deuda. La expresión de Sparkle no cambió mientras intentaba en secreto usar su habilidad del camino para escapar. Desde que seguía a Sol, A le había dado más libertad. Maldito A, solo quería verla divertirse. Pero frente a Sol, parecía no tener ningún efecto. Al ver su perfil sonriente, Sparkle abandonó la resistencia. Abrazó voluntariamente a Sol, frotándose contra su pecho y diciendo con voz lastimera. ¿Puedo pagar en cuotas? Como no podía evitarlo, solo podía intentar reducir la severidad del castigo. Pagar en cuotas si ella lo consideraba una especie de disfrute. No, eso sería una recompensa, dijo Sol, chasqueando los dedos suavemente. Bueno, está bien. Sparkle se derritió en el abrazo de Sol, aceptando los caprichos del destino. Había pensado que podría usar a Robin para evitar inteligentemente el castigo. Pero Sol la había superado, apareciendo justo en el último momento cuando intentaba escapar. El plan de huida falló. Ahora es momento de limones. Bueno, pagar en cuotas tampoco estaba tan mal. Después de saldar la deuda y soportar el castigo, podría comenzar inmediatamente su siguiente aventura temeraria. No estaba perdiendo nada, dividirlo 50 y 50 parecía justo. Pronto, en una habitación perfectamente limpia, refrescada con un sutil ambientador con aroma a rosas, Sparkle aceptó tranquilamente el castigo. Acostada mirando el techo, notó un pequeño dibujo chibi de Silverwolf parpadeando débilmente. Su expresión cambió ligeramente. Este rencor no sería olvidado. Capítulo 430. Legendario. Una vez completamente despierta, Sparkle se perdió profundamente en sus pensamientos, reflexionando sobre los misterios del universo. ¿Es posible que la constante en el algoritmo de onda solitaria pueda cambiar? Por debajo de cierto valor, el destino del universo está fijado. Por encima de él, el caos se desata y... ¿Por qué pereció el emperador Robert II? ¿Fue acaso por un simple accidente eléctrico, porque el personal de mantenimiento dañó accidentalmente su cerebro? ¿Qué es exactamente un estellaron, y de dónde vienen los aeones? Los pensamientos chispeaban salvajemente en la mente de Sparkle, como si en cualquier momento fuera a recibir una invitación de la sociedad de genios, convirtiéndose en uno de los raros prodigios del universo. Oh, como era de esperar, este campo sigue siendo más especializado bajo el gremio de la intelectualidad. Después de más de 10 minutos de contemplación, Sparkle llegó a la conclusión más precisa basándose en sus experiencias. Nada menos que un descubrimiento de nivel genial, una de las verdades del camino de la propagación. Cálmate, deja de decir tonterías. Sol le dio una palmada en el hombro a Sparkle, recordándole suavemente. Sparkle sacó la lengua con una muestra de ligera molestia, pero no insistió en el tema. En cambio, se recostó y miró al techo. Un pequeño dibujo chibi de Silverwolf parpadeaba débilmente desde arriba. La expresión de Sparkle llevaba un matiz juguetón. Sol, ¿por qué no vas a ver cómo está Silverwolf? Eso debería ser todo un espectáculo. Después de todo, Silverwolf había quedado completamente abrumada por el juego de besos de la noche anterior. Ahora, después de observar toda la noche, su estado debía ser aún más interesante. Oh. Sol se estiró, todavía tranquilo. Soy un caballero. No tengo interés en Helio. ¿Helio? Ni siquiera sabía quién era. En este momento, lo único que atraía su atención era una investigación científica seria. Sparkle hizo un puchero de desprecio, burlándose de él en silencio. Ahora parecía tranquilo como un sabio, pero antes no había sido así. Y ciertamente no duraría. Hombre sí. Sol ignoró el desdén de Sparkle y habló con calma. Gerta me envió un mensaje. Si quieres verlo por ti misma, adelante. Te traeré una buena bebida cuando vuelva. Sparkle se arregló rápidamente y se cambió a un conjunto nuevo, moviéndose emocionada hacia la habitación de Silverwolf. Aunque no tenía la llave, un simple truco mágico le permitió entrar sin dificultad. Silverwolf estaba tirada sobre la cama, con un poco de saliva brillando en la comisura de su boca, durmiendo profundamente. Te ves incluso más agotada que yo. Sparkle se sentó ligeramente en el borde de la cama y pellizcó las mejillas de Silverwolf.
Podía ver las leves ojeras bajo sus ojos. Esa figura completamente exhausta sugería lo intensa que había sido la batalla en solitario que Silverwolf debió librar la noche anterior. Lo haré otra vez. No voy a huir. Silverwolf pareció sentir la presencia a su lado y murmuró dormida. No me detengan, todavía puedo volar. Volaré aún más alto, Sol. Te superaré. Sí, eso es. Dale una lección a Sparkle, y luego a mí también. Después de ella, luego yo soportaría cualquier dificultad. Estaba dispuesta a transformarse en una obstinada piloto legendaria, permaneciendo firme mientras el avión despegaba 100 veces. Como se piensa de día, se sueña de noche. Ese brillante paisaje onírico teñido de carmesí claramente se había inspirado en la apreciada película que había visto antes de dormir. Oh. Sparkle alargó la voz, mientras una sonrisa alegre y ligeramente retorcida se extendía por su rostro. Pequeña Gris, deberías agradecerle a Sparkle. Hoy usaré mis 2 manos para hacer tu sueño realidad. 2 horas después, Silverwolf comenzó a despertar gradualmente de su sueño. No había descansado bien, aunque a veces cuanto menos se duerme, más temprano se despierta uno. Incluso habiendo dormido, se sentía más cansada que si no hubiera dormido. En serio, cero autocontrol. Se había prometido a sí misma ver críticamente, pero no pudo resistirse. No puedo seguir así. A partir de hoy, no más indulgencias. El rostro tierno de Silverwolf se sonrojó mientras murmuraba palabras de ánimo para sí misma. Pequeña Gris, ¿qué estás murmurando? Sparkle se inclinó cerca, mirando el rostro atónito de Silverwolf. Tu expresión y es bastante deliciosa. ¿Tú y cómo estás en mi habitación? El cuerpo de Silverwolf se sacudió, su voz llena de incredulidad. En realidad, no estoy sola. La sonrisa de Sparkle tenía un toque misterioso. Sol ya se fue. Y tú vas a ser madre. ¿Madre y? Los ojos de Silverwolf se pusieron en blanco, y se desmayó, abrumada por la felicidad.